Listos. Muy buenas noches. Esperemos que se vayan conectando nuestros hermanos. Les doy las buenas noches a mis hermanos que ya están aquí. Buenas noches. Y vamos a comenzar esta clase del día 8 de julio. Estamos emocionados, expectantes de lo que Dios va a hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo estás? Bienvenida. Vamos a orar y vamos en lo que los hermanos se van conectando, nosotros ya vamos adelantando con la oración. ¿Les parece bien? Bueno, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante ti a bendecirte y agradecerte, Señor, que nos hayas llamado a ser tus hijos por el puro afecto de tu voluntad, porque eres bueno, Señor, y porque para siempre son tus misericordias. Te damos gracias por la palabra que nos vas a dar el día de hoy. Estamos expectantes, Señor, atentos, Señor, a tu voz, sabiendo, bendito Padre, que tu palabra es alimento para nuestro espíritu y tú nos suministras vida a través de tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola, Georgette, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, vamos entonces al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 14. Y estuvimos hablando acerca de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y a veces como que no entendemos mucho esta escritura. Bertita, ¿cómo estás? Angelita, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidas. Hola, Patti, ¿cómo estás? Bienvenida. Les mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno que están aquí. A veces como que no entendemos mucho lo que significa ser llamado y ser escogido. En Mateo 22, 14 dice el Señor Jesús, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hay una diferencia entonces entre ser llamado y ser escogido. Ser llamado significa recibir la salvación. Ser llamado significa recibir la salvación. En Romanos capítulo 1, versículo 7, dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a ser santos. Santos significa también ser purificados, también ser limpiados de toda nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? Porque Dios es santo, 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 y en Él no hay ninguna tiniebla. Y ese es el deseo de Dios, que también nosotros seamos santos como Él es santo, llamados a ser santos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice la Escritura: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto significa que todos nosotros somos llamados a ser santos. Y una pregunta: ¿y cómo vamos a ser santos? ¿Cómo saber de qué cosas tenemos que dejar que aprendimos cuando estábamos en el mundo? Bueno, al conocer la palabra de Dios, la palabra de Dios es como un espejo, nos ayuda a ver todavía lo que hay de tinieblas en nuestras vidas. Muchas veces todos pueden darse cuenta que andamos en algunas áreas en tinieblas, pero nosotros ni nos damos cuenta. Creemos que todo está bien hasta que la palabra nos confronta y la palabra de Dios nos revela que necesitamos ser santos, limpiados de nuestra antigua manera de vivir. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice así: hola, Apo, ¿cómo estás? Rocío, buenas noches, bienvenida. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice el apóstol Pablo: yo, pues, preso en el Señor, os ruego
que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis, que tengamos un estilo de vida digno, diferente a nuestra antigua manera de vivir. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Sí? Hay algunas personas que a veces, cuando ya no nos comportamos como lo hacíamos antes, piensan que somos religiosos o somos exagerados o que somos extremistas, aburridos. Pero la verdad de las cosas es que tratamos de ser obedientes. No es que yo la hayamos alcanzado, pero nos esforzamos. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. Y cuando le creemos a Dios y Él nos redarguye, entonces tratamos de ser obedientes a la palabra de Dios. Y entonces nos llama exagerados, aburridos, religiosos, extremos. Y la verdad es que nos estamos esforzando en agradar a aquel que nos salvó. ¿Verdad? Porque tratamos de ser obedientes. No es que ya lo seamos, pero nos estamos esforzando. Nos equivocamos algunas veces, es cierto. Pero ya estamos en el camino y lo estamos intentando. Y lo estamos intentando. Entonces, mientras que ser escogido, a diferencia de ser llamado, es anhelar recibir una recompensa por nuestro empeño, nuestro esfuerzo de tratar de vivir una vida diferente a la que vivíamos antes cuando andábamos en el mundo. Ya no nos gustan los chistes de doble sentido o tercer sentido, ya tratamos de no mentir, aunque a veces se nos va alguna, pero decimos ya no mentir, no tratar de no ofender a nadie, aunque a veces ofendemos sin darnos cuenta, o estamos tratando de hacer algo diferente en nuestras vidas y por ello hay un premio. ¿Sí? Hay un premio, hay un camino que andar, un estilo de vida que vivir. ¿Sí? Desde el momento que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, estuvimos en la entrada de un camino que andar. A veces nos salimos del camino, sobre todo al principio de nuestra relación con Dios es más fácil que nos salgamos, pero a medida que Dios se va revelando a nuestra vida, como que ya vamos más constantes en el camino del Señor. Y hay una recompensa para ellos, para nosotros los que se están conectando y están recibiendo la palabra de Dios porque queremos ser mejores que ayer y ser agradables a aquel que nos salvó con su sangre preciosa. ¿Sí? Entonces, todos los creyentes son llamados, pero pocos serán escogidos para recibir la recompensa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la Escritura, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos visto alguna vez las Olimpiadas? Yo levanto la mano, no sé cuántas he visto. Para que no me calculen la edad, bueno, calcúlenmela si quieren, no pasa nada. Yo no me escondo de mi edad. ¿Sí? He visto muchas veces las Olimpiadas. Y todos están ahí en la salida y tratan de llegar, por ejemplo, en las carreras de relevos o las carreras de atletismo, tratan de llegar a la meta. Pero uno solo se lleva el premio. Vamos a ver, aquí lo dice en Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. ¿Qué nos enseña la Biblia? La palabra de Dios. Primera de Corintios 9:24. Vamos a esperar a que lleguen mis hermanitos. ¿Sí? Amén. Dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Nosotros también tenemos que correr en esa carrera espiritual para obtener un premio, una recompensa. ¿Qué recompensa? Esa corona incorruptible que Dios tiene para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que están en el camino del Señor. ¿Sí? Versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Sí? Eso es como un centro de entrenamiento. No se gana una medalla olímpica sin antes no prepararse para esa competencia. Nosotros también debemos de abstenernos de las cosas mundanas y prepararnos en la palabra de Dios para alcanzar ese premio. ¿Y cuál es el premio? Estar con el Señor en el milenio. ¿Quién no quiere estar ahí? Yo quiero estar ahí. Mis hermanos quieren estar ahí. Y ahí vamos a disfrutar a Cristo. Si ahorita lo disfrutamos en la iglesia y Él nos da un anticipo por medio de su Espíritu Santo, imagínense vivir con Él, verlo cara a cara, hacerle todas las preguntas que quieras hacerle. Va a ser glorioso. Va a ser glorioso. Ese es un premio, ese es un galardón. ¿Sí? Versículo 25, nuevamente, 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, los que están en las Olimpiadas como ejemplo, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Una corona incorruptible. ¿Y para qué queremos una coronita? Para reinar con Cristo. Alabado sea el Señor, porque Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. ¿Sí? Amén. Versículo 26. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, como a ver a dónde llego. No, yo sé que voy hacia, como él levantó mi manita, hacia la Nueva Jerusalén, ¿sí? Pero antes a reinar con Cristo en el milenio, ¿sí? Sino que golpeo mi cuerpo, versículo 26 nuevamente, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Hay que someter la carne. La carne no quiere recibir la palabra de Dios. La carne quiere ver la televisión. La carne quiere estar en el celular. Digo, no está mal ver la televisión, no está mal ver estar en el celular. Lo importante es escoger la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Tenemos una clase de discipulado, por ejemplo, hay que estar ahí. Hay una predicación el miércoles, el viernes, el lunes, el domingo, hay que estar ahí. Hay un tiempo especial, individual de cada uno de nosotros con la palabra del Señor. Hay que estar ahí. El Señor es primero. El Señor es primero. ¿Amén? Amén. Alabado sea el Señor. Y entonces el versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, el cuerpo me va a servir, no yo al cuerpo, no a la carne no me va a servir, ¿sí? No sea que habiendo sido heraldo para todos, ¿sí? Dice para todos. Sí. ¿Para otros? Ok. Voy a leerlo, es como lo transcribí, lo voy a mejor a leer directamente de mi Biblia. 1 Corintios, sí, gracias por mencionarlo. Y luego escribo tan rápido en la computadora que se me puede ir algo. 1 Corintios 9, 27. Ok, gracias. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, gracias, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, como ustedes recuerdan, escribió
como el 70% de las epístolas. Fue un instrumento de Dios. Y después de haber enseñado a varios, él mismo decía, no lo he alcanzado. Yo mismo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido maestro o ayuda o mentor, mensajero para otros, yo vaya a ser eliminado por descuidar mi relación con Cristo. Por descuidar mi relación con Cristo. Amén. Bendito sea Dios por su palabra. Entonces, si nos enfocamos en el galardón para alcanzarlos y nos abstenemos de todos los distractores que se nos presentan, llegaremos a obtener esa corona incorruptible para estar en el milenio con Cristo. Ahí está la recompensa. Bien, ¿quiénes son los escogidos para recibir la recompensa? ¿Quiénes son los elegidos, los escogidos? Bueno, los escogidos son los que son hallados dignos. Parece que cada vez la cosa se pone más complicada, pero no es así, porque el Señor Jesús no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Pero cuando conocemos la verdad nos hace libres, ¿sí? La verdad nos hace libres. Hola Itzel, ¿cómo estás? Georgette, ya te saludé, muy buenas noches, bienvenidas. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Amén. Muy bien, dice así. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Fe y amor, ¿sí? Versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Pablo no está diciendo en todas nuestras persecuciones, sino Pablo está elogiando a la iglesia de Tesalónica por todas las pruebas que están pasando y que no desmayaron, ¿sí? No desmayaron. Dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Cuál es el tema que hemos estado estudiando todas estas semanas? El reino de Dios. Sí. Para ser tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La iglesia de Tesalónica estaba padeciendo para alcanzar esa corona corruptible. Amén. Estaban padeciendo, tenían fe, tenían amor unos a otros. Estaba siendo perseguida esa iglesia. Y sin embargo tenían paciencia, tenían fe, amándonos unos a otros, ¿sí? Y fueron hallados dignos, como dice aquí. Versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pero esta justicia no iba a ser de ellos, iba a ser de parte de Dios. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor Jesús? En su siguiente venida. ¿Sí? ¿Tiene que ver con el tema? ¿Verdad que sí? Amén. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay quien no lo obedecen.
¿sí? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, en nosotros, ¿sí? Y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dios nos está hablando, hermanos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los elegidos? Los que son hallados dignos. Esto nos ayuda, hermanos, a comprender que todo lo que hagamos, todo el tiempo que nos apartamos para escuchar la palabra de Dios, hermanos, no es en vano. Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. ¿Sí? Con lluvia, sin lluvia, con frío, sin frío, ahí estamos, aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Hola Alice, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Entonces, ¿quiénes son los escogidos para recibir la recompensa? Los que son dignos. Dignos. ¿Y quiénes son los dignos? Los vencedores. ¿Qué es lo que hay que vencer? Algo hay que vencer. Algo hay que vencer. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. No solamente hay que vencer el pecado, también hay que vencer a todos los distractores que nos apartan de la palabra de Dios, ¿o no? Sí. Si me pongo a ver la televisión, no estoy pecando. Mientras no esté robando, no esté mintiendo y todo lo demás. Pero la verdad, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y también a veces podemos estar y tener una vida de pecado como si Dios no existiera. Y Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. Romanos 8, 28. Dios hablándonos y le agradecemos tanto su palabra revelada por su dulce Espíritu Santo. 8, 28. Dice así. Bendito sea Dios. Dice así. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces somos débiles, ¿verdad? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo, ¿sí? Intercede por nosotros. 8:28, estoy en el 26. Ah, sí, gracias. Dije, gracias, Señor, por esos versículos, pero también gracias por que sí que estamos bien atentos. Alabados del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes les ayudan a bien todas las cosas? A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que obedecen. Puedo decirle a Dios, Señor, te amo, pero con mis hechos lo estoy negando. ¿Sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El llamamiento santo también nos habla de que nos parezcamos más a su Hijo Jesús, seamos más como Él y menos como nosotros, ¿sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó.
con su sangre preciosa, ¿verdad? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo los glorificó? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, recibiremos vestiduras de gloria. ¿Sí es cierto o no? Amén. Vestiduras de luz. Amén. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, sí lo podemos lograr. Si Dios está conmigo, puedo vencer mi carne, puedo vencer el pecado, puedo vencer los distractores, puedo vencer todo aquello que me aparte del Señor. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No debemos de estar afanados, no debemos de estar preocupados, pero sí debemos de estar enfocados en las cosas del Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos nos será añadido. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se acuerdan que hay un acusador? Satanás es el acusador que nos acusa de día y de noche delante de nuestro Padre Celestial. Y entonces aquí el Señor nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que sí podemos lograrlo. No es en nuestras fuerzas, es por la gracia y la misericordia de Dios que lo podemos lograr. Amén. Alabado sea el Señor. Versículo 35, vamos a leer hasta el 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil seguir al Señor. A veces los enemigos son los de la propia casa, ¿o no? ¿Sí? Pero en el Señor somos más que vencedores. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben en dónde está la situación? En nuestro libre albedrío. Tenemos una voluntad. Si quiero, sigo al Señor. Si no quiero, Dios no nos va a obligar. Pero nos da toda la ayuda celestial para poderlo lograr. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Amén. Entonces, ¿quiénes son los vencedores? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis 2, 26. Alabado sea mi Señor Jesucristo. Dos 26. Dice así: al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿En dónde nos va a dar esa autoridad? En el milenio, cuando reinemos con Él. ¿Sí? Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré, ¿a quién? Al que venciere.
la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es necesario vencer. Es necesario vencer. ¿Qué es lo que tengo que vencer? ¿Sí? El pecado. El pecado nos estorba. Mi hermano, buenas noches, bienvenido. El pecado nos estorba, nos aleja del Señor. ¿Sí? Y también el pecado evita que crezcamos espiritualmente. También nos aleja, ¿sabes qué? Que tenemos que vencer los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, la mujer ajena, ¿sí? La vanagloria de la vida, la soberbia, la arrogancia, son cosas que Dios abomina. La pereza espiritual, tenemos que vencer a la pereza espiritual. Tenemos que vencer la falta de amor. Es muy fácil amar a los que nos aman, pero qué difícil es amar a los que no nos aman. La falta de perdón es la que sigue, mi hermanita. La idolatría, ¿sí? La hipocresía. Hay que vencer la hipocresía. Hay que vencer las enseñanzas falsas y que a veces nos acomodan y que nos endulzan el oído. Y a veces no estamos listos para sufrir la sana doctrina porque nos incomoda. Queremos ser prósperos, queremos ser sanos, pero no queremos sufrir la sana doctrina. Y hay que vencer todo eso. Amén. La tibieza espiritual hay que vencerla. Porque si no, Dios, ¿qué dice la palabra? Nos vomitará de su boca. Ya de ser tremendo eso. ¿Sí? Apocalipsis 3, 21 y 22. Dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿De qué está hablando? Del milenio. ¿Sí o no? Hola, mi hermano, buenas noches, bienvenido. Apocalipsis 3, 21, para los que acaban de llegar. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor Jesús, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa recompensa que el Señor Jesús tuvo también es una recompensa para nosotros. Amén. El que tiene oído, oiga, porque a veces el oído no está listo para oír. A veces el oído no está listo para oír porque no queremos oír. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Apocalipsis 3:5. Estamos leyendo todas las partes donde dice al que venciere, al que venciere, al que venciere. Apocalipsis 3:5. Dice el Señor Jesús, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Se acuerdan? Las vestiduras de luz, las vestiduras que Dios nos dará a todo aquel que... ¿Sí o no? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Y saben quién es el Espíritu Santo? El mismo Señor Jesús. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Primera de Corintios 7:18. Amén. Apocalipsis 2:10. ¿Sabes qué? A mí me bendijo mucho saber que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo manifestándose a nosotros. Apocalipsis 2:10. Dice el Señor Jesús, sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta el domingo. No, dice sé fiel hasta la muerte. ¿No lo tengo en 2:10? Ok, no se preocupen, ahorita lo encontramos. Ayúdenme porque entonces lo escribí otra cita. Sí, en la segunda parte, miren, dice 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Punto y aparte. ¿Sí? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias por esa intervención. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Son grandes promesas. ¿Qué tenemos que hacer? Vencer. Vencer. ¿Sí? Fíjense, en la Biblia el árbol de la vida representa a Cristo como aquel que corporifica todas las riquezas de Dios. En una sola persona están todas las riquezas de Dios. Colosenses 2:9. Vamos a Colosenses 2:9. Dice así, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Toda la plenitud de la deidad. Hay una gran diferencia entre comunión y religión. La religión da conocimiento, el conocimiento envanece. ¿Sí? Pero tomar la palabra de Dios como el alimento que nos suministra vida, es una gran diferencia. Cuando se queda en conocimiento, se queda aquí. Pero cuando es alimento, baja nuestro espíritu y nos transforma. El conocimiento no nos transforma el alimento de Dios. Porque su palabra es verdadera comida y verdadero alimento. Él es la palabra que descendió del cielo para alimentarnos. Su alimento, que es el mismo, nos suministra vida a cada uno de nosotros. Amén. Es bueno tener conocimiento, por supuesto que sí, pero más que conocimiento debemos de pensarlo desde el punto de vista que estamos siendo alimentados. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es alimento para nosotros, es el verdadero pan que descendió del cielo. Amén. Bien, aquí si vemos Apocalipsis 2:7 que acabamos de leer, en la segunda parte dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que leímos hace un momento, Marianita, sí, porque la primera parte dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la segunda parte menciona, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí parece que hay dos paraísos, el paraíso de Dios y otro paraíso, donde están durmiendo todos aquellos santos que recibieron al Señor Jesús esperando la resurrección. Ese paraíso no está en el cielo. Ese paraíso está en otro lugar. ¿Se acuerdan? Una gran cima nos separa. ¿Sí se acuerdan? Exactamente, exactamente. Entonces, el paraíso mencionado en Lucas 23:43. Vamos hacia allá. Lucas 23:43. Lucas 23:43. Dice así. Aquí estaban los hombres, dos hombres crucificados al lado del Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 39 para tener más clara el contexto. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo.
Es una plática entre dos malhechores que están crucificados a los lados del Señor Jesús. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En cuál paraíso? ¿En el del cielo? No, en otro paraíso, ¿sí? Que es donde duermen todos aquellos santos que ya están descansando y están esperando la resurrección. Amén. Bien, es decir, es un lugar placentero donde están Abraham, Pablo, nuestros amados seres queridos que duermen en Cristo. En ese lugar están descansando. Ahorita. Pero cuando venga el Señor y la resurrección, ellos van a despertar y se van a ir con el Señor. Igual que nosotros si nos toca irnos de esa manera, ¿verdad? Bien, ahora el paraíso de Dios que leímos en Apocalipsis 2:7 se refiere a la Nueva Jerusalén. Es otro paraíso. Vamos a Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12. Vámonos a las Escrituras. Ahí lo dice todo. ¿Sí? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Dónde estará el templo de Dios? En la Nueva Jerusalén. ¿Sí o no? Sí. En la Nueva Jerusalén, en el cielo. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y otra vez, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Vamos al capítulo 21, estamos en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Si quieres desde el versículo 1 está mucho mejor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Versículo 10. Salud. Dice así: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. ¿Sí? Bien, vamos al versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres y los 12 apóstoles del Cordero. Vamos al capítulo 22. Versículo 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vámonos al versículo 14. Es decir, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 19. Dice así:
Y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Amén. Entonces la iglesia es el anticipo de este tiempo glorioso que estaremos con el Señor en el cielo. Amén. ¿Vale la pena esforzarse? ¿Vale la pena vencer? ¿Vale la pena alcanzar esa corona que Dios da a todo aquel que se esfuerza y que vence el pecado, su carne, las distracciones, la hipocresía, el engaño y todas esas cosas? Hay que vencerlas. Tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo y continuar esa carrera como Pablo lo mencionó en las Escrituras. Amén. Amén. Entonces, el reino milenario venidero será una recompensa. ¿O no es una recompensa? ¿Sí? ¿Dónde queremos estar? Todas las oportunidades que Dios nos dio para ser transformados, santificados, renovados, todas esas oportunidades las estamos aprovechando cuando estamos recibiendo la palabra de Dios. Pero cuando las rechazamos, estamos siendo rebeldes a Dios. Y Dios, que no pierde a ninguna de sus ovejas porque nos ama, todos ellos van a ser transformados en la tribulación o en la gran tribulación, según el caso. Y nosotros que hemos crecido un poco más, tenemos el deber de compartir esto a los demás. ¿Sí? Porque no nos podemos quedar con esto. Tenemos que compartirlo a los demás. De la gracia que nos ha sido dada, compartamos esa gracia, como buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Creo que el tiempo, ¿vamos bien? Bien. Apocalipsis 3:12. Todavía hay más versículos. Bueno, el pastor me da un versículo más. Un versículo más. Gracias. Apocalipsis 3:12. Dice así: al que venciere, yo les espero con mucho gusto porque tienen que verlo en la Biblia, ¿sí? Bien. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Creo que ya lo leímos. Alabado sea el Señor. Bien, Apocalipsis 2:17. Aquí hay otra escritura. Gracias a Dios por lo que Dios nos está dando. Que ya queremos otra escritura. Esa ya la leímos, quiero otra. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, daré. Escribo muy rápido. Apocalipsis 2:17. Permítame ahora. Ahí voy yo también. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Hay un maná escondido. Hay unas revelaciones escondidas. Y nos van a ser reveladas ¿cuándo? Cuando estemos allá. O sea que vamos a seguir recibiendo ese manantial de agua. Todo lo que estamos aprendiendo aquí es para este tiempo, pero allá va a haber más. ¿Sí? Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Tendremos un nuevo nombre? Bendito sea Dios. Apocalipsis 21:7. Estamos viendo las escrituras que dicen al que venciere, al que venciere, al que venciere. 21:7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hay una diferencia entre los hijos de Dios
y los salvos. Yo quiero ser hija. Amén. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vencer significa, hermanos, recobrar ese primer amor que alguna vez descuidamos. Cuando recibimos nuestra salvación y Dios nos reveló el amor que Él nos dio desde la cruz del Calvario, empezamos a compartirle a mucha gente. Empezamos con la familia, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi esposo, con mis hijos. Empezamos a compartir, porque no nos podíamos quedar con esta verdad. Pero a medida que el tiempo fue pasando, nos fuimos acomodando y dejamos de compartir la palabra de Dios con ese fuego que tuvimos en el primer amor. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Entonces, vencer significa recobrar ese primer amor. Significa también comer de ese maná escondido que está revelado para todos aquellos que buscan a Dios. Hay cosas, hermanos, que nos están siendo reveladas y que todavía no las conocemos aquí en la tierra. Hay otras que nos van a ser reveladas arriba, pero hay otras que todavía no, porque no nos conocemos, todavía no conocemos toda la verdad de la palabra de Dios. Me preguntaba mi nieto, ¿cuántos años tienes? Me dice Yaya, ¿cuántos años tienes leyendo la palabra, Yaya? Y le digo, 33 años. ¿Y todavía no lo acabas? Le digo, ni lo acabaré. Porque a medida que nos vamos profundizando más, le platicaba a Marinita, Dios nos sigue revelando más y más y más luz en medio de la luz de su palabra. No, no lo sabemos todo. Tenemos que tener una actitud de aprender, una actitud de que todavía, Señor, lo que me has dado ha sido glorioso, pero sé que hay más. Y quiero más de ti, y más de ti, y más de ti. Amén. Alabado sea el Señor. Y esto va a ser dado a aquel que venza, aquel que se esfuerce, aquel que pueda gobernar su carne, aquel que se esfuerce por vencer el pecado que lo asedia. Porque hay un pecado, hermanos, que nos asedia. Hay debilidades que tenemos y ese pecado nos asedia. Y tenemos que vencer ese pecado por medio de la sangre y por medio del testimonio que Dios está formando dentro de nosotros. Como dice la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Tenemos que tener paciencia porque hay un tiempo de degradación de la iglesia y también hay un tiempo de degradación del cristiano. Cuando nos empezamos a enfriar de las cosas de Dios, cuando ya la palabra de Dios no nos apasiona. Hay una degradación del creyente porque hemos perdido el primer amor. Y dice Dios que nos arrepintamos y que veamos de dónde hemos caído. Es decir, que el primer amor nos tiene en la presencia de Dios y caemos cuando hemos descuidado esa relación con Dios. Amén. Dios sabe muy bien cuando sus hijos se van alejando. Y a veces usa la tribulación, alguna prueba, para atraernos a su presencia. Porque nos vamos alejando. Y Dios no quiere perder a ninguno de sus hijos. A veces es necesario que pasemos por diversas pruebas, pero no siempre es necesario. No siempre es necesario. Ojalá que no sea necesario, porque Dios es un buen Padre y no quiere perder a ninguno de sus hijos. Amén. Demos gracias al Señor por lo que nos ha dado. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos y revélanos, Señor, nuestro verdadero yo y expónnos, Señor, ante tu palabra para que haya un verdadero arrepentimiento, Señor, en nuestro corazón y no nos alejemos de ti. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestro primer amor contigo. Síguenos, Señor, revelándonos tu palabra. Afírmanos
Cimiéntanos, Señor, en Cristo para ser hallados en Él, ser hallados en Cristo y manifestar, Señor, en este mundo, en esta tierra, Señor, el grato olor de tu conocimiento. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y guardamos tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y siempre a Cristo toda la gloria. Amén. Amados hermanitos, no nos despedimos. En unos minutos sigue la siguiente clase. Les amamos y bendecimos.